Hay dos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias a la doctora María Elena Medina Mora y al licenciado Pedro Ramírez Campuzano por auspiciar esta hermosísima actividad y por invitarnos a compartir nuestro trabajo. Es en realidad un gran honor presentar en el mismo espacio componentes de tan alta categoría a nivel global. Este panel a mí me parece que es muy especial porque vamos a hacer un recorrido por lo epidemiológico, pasaremos a tratamientos basados en evidencia y terminaremos con una presentación de diseminación e implementación. Vamos a cubrir muchas bases en este breve periodo de tiempo. Y definitivamente hay una necesidad de atender el desarrollo integral de los jóvenes. Esto se ha recalcado mucho a través de todas las presentaciones de este Congreso. Sabemos que mientras más temprano entramos en los contextos de los niños para crear ambientes sanos y que los protejan, tenemos mayor impacto y mayor costo-efectividad. Es una paradoja de la investigación de los estudios de prevención que tienen efectos muy pequeños. Como ya bien saben ustedes, esto es resultado de atender una necesidad antes de que se torne en un gran problema. El valor de la prevención lo vemos en intervenciones sociales, tanto como médicas, y usualmente los efectos pequeños e inmediatos, fácil y rápidamente se convierten en efectos muy grandes a través de los años. Nosotros enfocamos nuestro trabajo en intervenciones para familia porque se ha encontrado que estas tienen gran influencia, especialmente en edades tempranas, sobre el bienestar y desarrollo psicosocial de los niños. Las intervenciones tempranas para padres y cuidadores han resultado en la prevención de conductas desviadas, la prevención de violencia, la prevención de consumo de drogas y también en la reducción de maltrato de menores. Tanto así que la Organización Panamericana de la Salud, en su plan de acción, identifica la importancia de prácticas adecuadas de crianza para promover la salud integral de la niñez. Desgraciadamente, las intervenciones tempranas para padres y cuidadores que están fundamentadas en evidencia no necesariamente están disponibles a nivel global, ni por sí solas, ni mucho menos con todos los componentes que verifican su eficacia, como lo son la medición en un contexto de comparación con grupos alternos o control, el acceso a la capacitación de intervencionistas, medidas para la evaluación de fidelidad y muchísimas otras cosas. Estas intervenciones basadas en evidencia se han desarrollado y se diseminan en contextos muy particulares. Hay dos estudios sistemáticos que nos van a ayudar a enmarcar un poco la discusión de hoy y que documentan el impacto de las intervenciones fuera de los países en los que fueron desarrolladas. Nos dan una perspectiva importante de cómo vamos avanzando sobre la meta de la OPS de diseminación de prácticas adecuadas de crianza para promover el bienestar de los niños. Primero vemos los resultados. ¿Será? Ok, muchas gracias. Primero vemos los resultados de un metaanálisis. Los autores impusieron criterios de inclusión sumamente estrictos, solamente incluyendo tratamientos manualizados para atender problemas de conducta en niños. Pueden ver la lista a la izquierda, o sea, literalmente escogieron los programas que iban a incluir en el metaanálisis y no hicieron búsquedas más allá de esos. Esos programas, además de ser estos específicos, tenían que ir dirigidos a padres de niños entre 3 y 10 años de edad y estar fundamentados en una base teórica. Solamente examinaron estudios publicados que midieron conducta problemática de los niños y que utilizaron una metodología de ensayo clínico aleatorio con un mínimo de 25 personas por grupo. Lo que es impresionante es que con todos estos criterios aún lograron encontrar 14 ECAs publicados para intervenciones que se llevaron a cabo fuera del país de donde se desarrollaron. Pueden ver en la tabla de la derecha los 10 países donde se llevó a cabo el trabajo. Las buenas noticias, para que no se pierdan ahí en tantas palabritas chiquititas, es que encontraron en este metaanálisis que los tratamientos tuvieron efectos significativos moderados sobre la conducta de los niños. No hubo asociación en el tamaño del efecto y estatus económico, educación parental, edad del niño. No hubo asociación con la marca del programa, si se impartió individualmente o en grupo, el tipo de fidelidad, nivel de servicio, cualificaciones de intervencionistas. En fin, los programas tuvieron efectos positivos sobre la conducta de los niños. Punto. Lo que nos choca un poco al ver estos datos es que los países para los cuales se encontró evidencia de traslado eran todos países de alto ingreso. Si ven la tabla lo pueden ver ahí fácilmente, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, los traslados exitosos se han hecho a países de alto ingreso.
Pues, ¿qué sucede en países de ingreso mediano y bajo? En un intento de metaanálisis, con énfasis en países de ingreso mediano y bajo, los autores usaron un criterio de inclusión un poco más relajado que el anterior. Incluyeron ensayos clínicos aleatorios dirigidos a padres de niños entre 0 y 18 años de edad. Identificaron intervenciones en 9 países, de los cuales 8 eran de ingreso mediano y 1 de ingreso bajo. Los tratamientos abarcaban audiencias mucho más amplias e iban dirigidos a reducir maltrato infantil, parentalidad severa o a aumentar prácticas parentales positivas. Los tratamientos se llevaron a cabo en visitas a hogares, en centros comunitarios o en lugares de trabajo, demostrando cierta creatividad en cómo se presentaban los tratamientos a los padres, madres y cuidadores en estos países de menores recursos. Es sumamente importante notar que pocas de las intervenciones estaban fundamentadas en evidencia, es decir, los programas que se trasladaron a los países de bajo o mediano ingreso no gozaban de buena evidencia científica en sus países de origen. No obstante, este repaso sistemático encontró que en las 5 intervenciones que midieron interacción padre-hijo, todas registraron efectos positivos con tamaño de efecto que variaron de pequeño a grande. Los 2 estudios que midieron prácticas negativas o severas reportaron efectos positivos con tamaño de efecto que también variaron entre pequeño y grande. Esta publicación precede nuestro trabajo, liderado por el doctor Parra Cardona en la Universidad de Texas en Austin, en una colaboración que tenemos con equipos entre México, África del Sur y Panamá, países de ingreso mediano o bajo. Los reportes de los autores sugieren que los programas de alto impacto sí funcionan en estos países. De hecho, la licenciada Amador nos va a compartir datos sobre esto el día de hoy. Pero antes de llegar ahí, nuestro primer panelista nos va a dar una vista amplia de los factores que predicen el consumo y las intenciones de consumo por parte de jóvenes mexicanos en 5º y 6º grado. Él nos va a dar la contestación afirmativa a la primera pregunta: ¿hay necesidad de prevención en México? Entonces les presento al maestro Alejandro Vázquez, es psicólogo clínico. Al presente está terminando estudios doctorales en la Universidad Estatal de Utah. Alejandro recibió su licenciatura y maestría en psicología de la Universidad Internacional de Florida. Sus investigaciones se enfocan en prevenir el consumo de drogas a través de intervenciones de familia, en aumentar los factores protectores para jóvenes expuestos a la adversidad y en la utilización de servicios de salud mental en poblaciones multiculturales. Los dejo con el maestro Vázquez. Muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría agradecerle la invitación a los organizadores del evento y también al equipo de ENCODE que está colaborando con nosotros en estos datos. Yo tengo el mando de hablar de lo que más me gusta a mí, que es los datos, y vamos a tratar de ver si podemos usar algunos métodos a llevar el conocimiento a la luz. Nuestros objetivos. El objetivo del estudio era para identificar cuáles son los factores de más alto impacto de parentalidad sobre el uso de sustancias y también intenciones de usar sustancias entre niños en el periodo de preadolescente para poder informar las intervenciones de prevención. Utilizamos los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, también conocido como ENCODE, que incluyó 52,000 estudiantes de 5º y 6º grado. El promedio de edad era 10 años para la muestra y eran 50% varones y un poco más que 50% de 5º grado. Los niños reportaron sus intenciones de iniciar en el consumo y también de usar drogas que han usado, como el alcohol, el tabaco, la marihuana. Arriba de eso también tenemos 40 reactivos sobre diferentes aspectos de la parentalidad y características de los padres. Ahí está. A ver si tengo mi lucecita aquí. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es usar un método que se llama aprendizaje automático. También algunas personas se refieren como la inteligencia artificial. Vamos a hacer 3 diferentes métodos para tratar de hacer las adivinanzas mejores posibles, para ver consistencia a través de los métodos. Y todos están tratando de hacer la misma cosa en diferentes maneras. Estamos tratando de dividir la muestra en mitad. Los casos positivos arriba son los que usan las sustancias, los que tienen intenciones, y abajo los que no tienen intenciones, los que no van a usar las sustancias. Okay. Las figuras van a entonces darles un poco de información sobre cuáles son las variables más importantes. Cuando estamos analizando 40 diferentes variables,
lo vamos a enfocar en los 10 más altos. La figura nada más representa los 10 más altos en importancia. Y entonces están en orden de, ¿cómo se puede decir? De discriminar, pero es el promedio. El promedio a través de los 3 análisis, ¿verdad? El promedio más alto arriba y descendiendo al más bajo. Cada análisis abajo del nombre te dice qué porcentaje de niños se pudieron clasificar usando ese análisis. Eso significa cuánto del comportamiento pudimos explicar usando nada más las variables que están en el modelo. Nada más con la parentalidad podemos ver que podemos más que 90% del uso de las intenciones de uso para el alcohol se pudieron explicar nada más con parentalidad. Sabemos que parentalidad es muy importante. Entonces podemos ver que, no puedo ver muy bien, voy a tener que bajar. ¿Me presta el micrófono? Número 1, ahí perfecto. Me voy a pasear un poco. All right. ¿Podemos regresar al último? Ahí. Podemos ver aquí, entonces, el porcentaje, 95% del comportamiento se pudo explicar de las intenciones de alcohol, nada más usando factores de parentalidad. Entonces, los tenemos en orden por el promedio más importante. Vamos a decir que algo es importante si pasa esta línea por lo menos 2 de los análisis. Right. La primera más importante es que los niños los vayan a sentir, que lo vayan a felicitar por buen comportamiento, que los supervisen el uso del internet y de los medios sociales y también que le den cariño por hacer cosas bien. Vamos para el próximo. Entonces, se parece que no salió por alguna razón, pero cuando vayamos a hablar de riesgo, vamos a hablar de las proporciones. Tenemos el uso aquí, no uso, y entonces los diferentes niveles de cada reactivo. Los niños que vamos a decir que tienen más riesgo van a tener más baja proporción por los que no tienen uso por ese nivel, y los que sí tienen más alto riesgo van a tener una proporción más grande. Lo que aquí por alguna razón no cooperó la figura, pero vamos a ir adelante de todas maneras. Los niños que más frecuentemente se sentían como que le daban los felicitaban por buena conducta o que les supervisaban el uso del internet, tenían menos riesgo de uso relativo a los niños que tenían más bajos niveles. Ahora, los niños que recibían afecto por buena conducta, también, para que tú veas, estaban en más alto riesgo si estaban en el medio. Los niños que están recibiendo afecto, algunas veces o frecuentemente, la inconsistencia, hay más riesgo ahí que los extremos, o nunca recibiendo afecto por comportamiento o recibiendo muy mucho. Okay. Ahora tengo otro modelo con el consumo de las intenciones de consumo de tabaco. Podemos ver otra vez 90%, que es astronómico. Cuando estamos hablando de comportamiento, el comportamiento es muy complicado y lo que estamos buscando en las ciencias sociales es 73% de clasificación. Que podamos explicar 90% de las intenciones de tabaco es extremadamente alto. La parentalidad obviamente es muy importante en este aspecto. Entonces podemos ver otra vez que lo más importante es conocer los amigos, tiempo sin supervisión y la supervisión del internet y medios sociales son los factores más importantes. El análisis identifica por lo menos un variable más, pero vamos a hablar de ese en el próximo. Para las intenciones de tabaco, entonces tenemos conocer los amigos, supervisión del internet y medios sociales, el chateo online. Si los padres están monitoreando eso muy frecuentemente, estamos viendo menos riesgo para esos niños, relativo a los que tienen menos supervisión o los que no saben los amigos, no conocen los amigos. Entonces, nunca, ¿verdad? Si nunca están sin supervisión, los niños están a menos riesgo, relativo a los niños que están monitoreados por mitad del día o menos que mitad del día. ¿Okay? Otro más, 93% de otro uso de sustancias, todavía consistentemente alto. Pero aquí nada más tenemos 2 factores. El tiempo que los niños estén supervisados y también que el consumo de las drogas ilícitas de los padres. Son 2 factores que están contribuyendo y son muy predictivos y discriminan entre los niños que tienen intenciones y no tienen intenciones para el uso de otras drogas. Podemos ver si los niños reportaron que sus padres usaban algún tipo de droga ilícita, estaban a más alto nivel de riesgo relativo a los niños que reportaron que no.
Igual, se me fue. Los que nunca estaban sin supervisión estaban en menos riesgo. Disculpa, los que estaban sin supervisión nunca, que siempre estaban supervisados, están a menos riesgo relativo a los niños que tenían menos nivel de supervisión directo. Ahora entramos al consumo de la sustancia. Vemos entonces que bajó un poco, 83%, todavía está bien alto en la habilidad de clasificar los niños. Vemos entonces que ahora empieza a seguir surgiendo lo de los padres, el uso de los padres. Si los niños reportaron el uso de drogas ilícitas por su padre, una señal fuertísima a través de los 3 señales. Lo dice que ese es extremadamente importante, ¿verdad? Igual, vemos que los vayan a permitir a salir con sus amigos que no conocen o que los vayan a dejar solos los niños, eran otros factores importantes. El análisis escogió bastantes factores, pero vamos a enfocar por el tiempo en los 3 más altos. Entonces, el consumo por los padres, ese bastante consistentemente el consumo de los padres es un factor de riesgo. Igual que no sabiendo, no conociendo los amigos con quien van a salir los niños, también es un factor de riesgo para el uso de alcohol y también si dejan los niños solos. La falta de supervisión o el neglecto. Okay. Otro más, tabaco. Ahí vemos que otra vez sube la clasificación, 93%, mamá y ahora papá y mamá son factores importantes en el uso del tabaco. Vemos una señal bien fuerte a través de los 3, en los 3 modelos por los 2. Igual también empieza ahora a surgir el tema de las expectativas. Las expectativas referente a las sustancias. Si los niños creen que lo van a castigar por el uso del alcohol y el tabaco, está muy bien relacionado con dividiendo a los niños entre lo que usan y no usan. Igual las reglas del alcohol o también que los van a descubrir que están usando marihuana o drogas como marihuana. Podemos ver aquí que el consumo por parte de los padres y las madres está asociado con un riesgo elevado para el uso de tabaco. Igual, pensando que vayan a castigarlos o que los padres se van a enterar de que están usando algún tipo de droga parecida a la marihuana, está asociado con menos uso. Las expectativas empiezan a surgir ahora como un tema importante, igual que lo de los usos de los padres. Aquí la marihuana se explica 97% de los casos de no uso o uso por nada más parentalidad. Otra vez, estamos viendo que son indicadores muy fuertes. Consumo de papá, otra vez, extremadamente fuerte, igual de la mamá, y igual lo mismo, tú sabes, las expectativas alrededor de las drogas son buenos indicadores. Son lo mismo madres y padres, más alto riesgo para la marihuana, que los padres lo vayan a castigar por el uso de tabaco o consumir drogas, también son muy buenos predictores o discriminantes del uso. Ahora, 98% de los inhalantes, eso sigue subiendo, 98%, estamos hablando de que nada más 2% de la muestra no se pudo explicar con parentalidad. Entonces, igual, consumo de los padres muy fuerte, consumo de las madres y también que los vayan a castigar por el uso de las drogas, que es el tema más o menos en lo que es las drogas ilícitas. Otra vez, madres y padres son un factor de riesgo y que los vayan a castigar por el uso de drogas era protectivo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Entonces lo que estamos viendo es que 83% a 98% del comportamiento de intenciones y uso de las sustancias se está aplicando con factores de parentalidad, que es astronómico. Estamos viendo que esto a lo mejor es un punto de intervención muy bueno en lo que es la parte de haciendo intervenciones de padre. Lo que estamos viendo también es que los factores son diferentes. Los factores para el inicio son diferentes que los de consumo. A lo mejor necesitamos diferentes estrategias dependiendo en qué tipo de problema está presentando los niños o si han iniciado en las drogas. En lo que es el inicio o en la prevención del inicio, el monitoreo en vivo y en línea se parece que son factores muy importantes. Sabemos que esos son bastante consistentemente, son cosas que a lo mejor podemos intervenir. También estamos viendo que el modeleo, usando el afecto o elogia para poder cambiar el comportamiento puede ser algo también muy efectivo. Son factores importantes en distinguiendo entre los niños que usan y no usan y los que tienen intenciones o no intenciones. También promoviendo el involucramiento en actividades y escuela y amigos parece ser muy importante. Esas son cosas que vamos a hablar en un ratico. Entonces el consumo, la prevención del consumo, vamos entonces
querer atender a el uso de los padres. Ya vieron que el uso de los padres es consistentemente un factor de riesgo para todas las sustancias, menos, bueno, el alcohol era de los padres, eso sin las madres, pero bastante consistente. Y también para las intenciones de iniciar en otras drogas. So, tenemos que pensar de cualquier intervención para los jóvenes, tenemos que pensar de los padres, la intervención del uso de los padres. Arriba de eso, tenemos que a lo mejor apoyar la comunicación de los padres con sus hijos sobre las expectativas sobre las drogas, ¿verdad? El alcohol, el tabaco y otras drogas, porque parece ser también un factor importante protectivo. Y lo último es que el alcohol también era un poco diferente en los factores que eran importantes al resto de las drogas, y que el alcohol está más enfocado en lo del monitoreo de las amistades y actividades en línea. Eso serían factores importantes en distinguiendo entre esos niños que están usando alcohol y no. Ese es ya en conclusión, porque yo creo que ya se me está acabando el tiempo, y muchísimas gracias. Bueno, ahora que sabemos que en México hay necesidad de actividades de prevención, Nancy Amador Buenabad nos va a dar la respuesta afirmativa a la pregunta: ¿sabemos con qué herramientas podemos atender la prevención? Nancy Amador Buenabad realizó estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en Ciencias Médicas B del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es responsable de 2 proyectos, el primero sobre parentalidad positiva para la prevención y atención de problemas de conducta en niños, y el segundo proyecto denominado Centro Interactivo Ámbar, en el cual coordina los aspectos científicos. La licenciada Amador Buenabad ha colaborado en estudios epidemiológicos para el monitoreo de panorama de consumo de drogas en población estudiantil. Cuenta con la participación en 39 publicaciones científicas y en más de 90 foros académicos y científicos de reconocido prestigio nacional e internacional. Démosles la bienvenida. Bueno, buenos días. Voy a hacer el mismo esquema que Alejandro para poder ver mejor con ustedes la información desde abajo. Es un gusto poder presentarles el trabajo que hemos hecho en los últimos 2 años. Este trabajo viene integrando un trabajo de hace más de 10 años que llevamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría con 2 programas de intervención. Uno orientado hacia el trabajo con niños, que es desarrollo de habilidades sociales, se llama Huellitas, dejando huellitas en tu vida, y otro más que está orientado hacia el trabajo con prácticas de crianza positiva con padres y madres, otros cuidadores, para trabajar prevención de problemas de conducta y poder prevenir algunas otras situaciones de riesgo. Este proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y bueno, tuvo la participación de muchísimas personas que justo en el árbol que tenían ustedes atrás son las huellas de todos los participantes, desde los administrativos hasta los niños, mamás, papás, etcétera. Estos programas que les comentaba están orientados básicamente a población escolarizada en niños de 6 a 11 años, estamos hablando de educación primaria. Ambos parten de un mismo marco teórico conceptual, lo cual nos permitió trabajar de una manera muy coordinada. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué decidimos hacer esto? Anticipadamente ya habíamos probado que cada uno de estos programas funcionara, también con financiamiento de CONACYT. Revisando la literatura, lo que nos dice, oye, ciertamente si trabajas de manera independiente con los niños habilidades sociales y con los padres estrategias de crianza positiva, vas a tener resultados muy buenos. Pero sabemos que los programas de múltiples componentes, aquellos que incorporan diferentes actividades con las poblaciones meta, docentes, con niños, con padres, va a tener un efecto mucho mayor. Quisimos probar eso con las intervenciones que nosotros teníamos. Entonces, tenemos estas 4 intervenciones, estas 4 condiciones experimentales. La primera de ellas, lo que hicimos fue tener solamente grupo en donde se aplicó el programa CAPAS, que es el que está orientado a crianza positiva, otro donde se aplicó solamente Huellitas, que está orientado hacia desarrollo de habilidades, y otro más en donde conjuntamos la aplicación de estas 2 intervenciones y, por supuesto, un grupo en lista de espera. ¿Qué era lo que queríamos saber? ¿Funciona mejor? Ya sabemos que funciona cada uno independientemente bien.
¿Funcionan mejor juntos? ¿Se da el mismo resultado o qué es lo que pasa? Bien. Como les comentaba, estos programas se evaluaron previamente. En este que es Dejando Huellitas en tu vida, pueden ver que hubo cambios en los niños en todas estas áreas de comunicación, de ser más empáticos, más respetuosos. Hay todo un sistema muy hermoso de trabajo con los niños. La parte aquí muy interesante es que en este proyecto se capacitó a los profesores para que ellos fueran quienes trabajaran con los niños. Entonces, de alguna manera ya dejamos también esa tecnología ahí con ellos y ellos pueden seguir trabajando con el modelo que se estaba implementando en su momento. A solas, Huellitas también mostró que hubo reducción en diferentes tipos de maltrato y en las conductas agresivas de los padres hacia los niños. En el caso de crianza, lo que tenemos en este caso es una intervención también ya aprobada, validada, que está basada en el programa PMTO de Oregon. También fue evaluado mediante un ensayo clínico aleatorizado y ahorita les voy a compartir los resultados porque son muy parecidos a lo que encontramos con lo que les vamos a presentar. Esta intervención considera 5 habilidades de crianza. Estamos hablando de trabajar disciplina efectiva con los padres, involucramiento positivo, cómo monitorear y supervisar efectivamente las actividades de los chicos, de qué manera solucionar problemas también y cómo poder desarrollar habilidades. Es una intervención bastante flexible en cuanto a las necesidades de la familia, pero está manualizada. Y pues algo que ha mostrado alta efectividad es la forma de implementar. Creo que muchos de los que están aquí o algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de asistir ayer al taller de crianza y de alguna manera ya vieron un poco del trabajo que se hace con los padres. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos para este siguiente estudio fue un ensayo controlado, aleatorizado en comunidad por conglomerados. Tuvimos estas 4 condiciones experimentales que yo les estaba platicando y lo que no habíamos logrado hacer fue tener diferentes seguimientos. Tenemos una aplicación pretest, la intervención, el posttest y 2 seguimientos más en todos los grupos. Eso nos permitió desde el lado de la parte de crianza y también con los niños ver qué era lo que pasaba en otros contextos que ahora les voy a platicar. Se aplicaron instrumentos que han sido validados para población mexicana, en donde estamos evaluando qué pasa con los problemas de conducta en los chicos, qué pasa con las prácticas de crianza de los padres, de los cuidadores, cómo podemos evaluar justamente estas habilidades sociales en niños y también desde la perspectiva de los padres. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, vamos a ver cuáles fueron los análisis que hicimos. En cuanto a la muestra, si ustedes se dan cuenta acá, como pasa casi todas las escuelas o estudios que trabajamos con padres, tuvimos mayormente mujeres, las mamás son las que más participaron, pero en comparación con otros estudios que hemos tenido, tuvimos un 14.3% de asistencia de padres. Cada año que estamos trabajando en esto, vamos viendo un incremento en el involucramiento de los padres en este tipo de actividades. Y si me escuchan hablar de cuidadores, es justo porque nosotros no restringimos que la intervención se dé solamente a padres o a madres. Sabemos que muchos de nuestros chicos están al cuidado de abuelos, de tíos, de vecinos. Entonces, lo importante es que asista la persona que pasa la mayor cantidad de tiempo con el niño o con la niña, ¿no? Y en cuanto a los niños, el 56% de la muestra fue hombres, 44% mujeres, y trabajamos con segundo, cuarto y quinto grado de primaria. Esto fue seguido, les digo, por un año, así es que para el siguiente año pues ya los teníamos en un año adicional. Los resultados se llevaron a cabo mediante intención de tratar, lo cual incluyó a la muestra tal cual fue seleccionada desde la aleatorización y bajo este criterio es que vamos a presentar los resultados. Lo primero que quisimos ver es, bueno, la primera pregunta era ¿qué pasaba contra nuestro grupo control y experimental? ¿Hubo cambios en los problemas de conducta en la condición que yo les comentaba, donde está huellitas y capas? Y ustedes pueden ver claramente aquí cómo entre el control y el experimental hay resultados estadísticamente significativos, una reducción importante en el grupo experimental. Y algo que se ha demostrado en la literatura es que con intervenciones de este tipo tenemos efectos secundarios. Al momento de trabajar con los niños, con
a partir del trabajo con docentes y con padres, se pueden ver resultados también en los adultos, y esto es algo que pasa aquí. Vemos cómo el estrés parental en los padres se reduce a partir de tener otros recursos para poder hacer frente a las situaciones que están teniendo día a día. Y lo mismo pasa con la sintomatología depresiva. Estos son los mismos resultados que habíamos obtenido en el ensayo clínico pasado, donde estaba Capa solito, por eso no se los quería repetir. Pero ¿qué pasa entonces cuando vemos y metemos en un análisis multivariado de la varianza a todas las condiciones experimentales y saber si ponemos a competir capas solo, huellitas solo y capas huellitas solo, ¿qué pasa? Lo que vimos básicamente fue que teniendo la intervención conjunta, precisamente es donde se dan los mayores efectos de reducción de problemas de conducta. ¿Esto por qué es importante? Porque los docentes trabajaron directamente con los niños durante este tipo de intervención y los padres fueron quienes trabajaron con los niños también para hacer ese cambio. No fue un psicólogo quien trabajó con ellos, estamos dotando de habilidades a esos adultos que están trabajando con los chicos. Y por el lado de las prácticas de crianza, sobre todo resalta el área de disciplina y de desarrollo de nuevas habilidades, que coincide con análisis posteriores que hicimos en donde vimos una reducción importante en términos de niveles de maltrato, tanto a nivel estadístico como cualitativo. Siempre nos gusta platicar la historia de una niña de cuarto de primaria que le decía al aplicador de campo, le dijo: oye, gracias porque trajeron aquí el taller porque mi mamá ya no me pega. Desde que supimos esto, para nosotros ya fue como un aliciente más de saber que no solo en lo cuantitativo estamos viendo estos cambios, sino en lo cualitativo. Y por supuesto también en cuestión de las habilidades sociales de los niños, como adaptación social y el control emocional y conducta prosocial. Regularmente en estos casos, algo que es interesante de ver es, y estos cambios son importantes, no son tan importantes, utilizando la DD-COEN, lo que pueden ver ustedes en todas estas prácticas de crianza que yo ya les había comentado y de habilidades sociales en los niños, tenemos un efecto moderado a grande de la intervención en estas variables que estuvimos evaluando. En esta situación pasa exactamente lo mismo y algo bien interesante que ocurrió acá. La muestra que usamos fue universal. No tamizamos, no seleccionamos niños con problemas de conducta, pero quisimos, ver qué pasa. En realidad la mitad o un poco más de nuestra muestra no tenía problemas de conducta y eso estaba muy bien, pero nos quisimos dar a la tarea de ver ¿y qué pasa con los chicos que tienen problemas de conducta, los niños y sus padres? Y algo interesante que vimos, los niños que no tienen, papás de niños que no tienen problemas de conducta, que son las líneas grises, versus papás de niños que tienen problemas de conducta. Si ustedes se dan cuenta, en todos estos casos, los papás de niños que tienen problemas de conducta tienen o reportan menores habilidades de crianza positiva. ¿Qué pasaba entonces? En la siguiente, ¿qué pasaba con lo mismo que les platicaba de estrés y depresión? Los papás que tienen niños sin problemas de conducta reportan mucho menor estrés parental que aquellos que sí tienen problemas de conducta. Lo mismo pasa con la sintomatología depresiva. Eso fue sumamente importante para nosotros en términos de la retención de la muestra. ¿Por qué? En el estudio anterior nosotros pudimos saber simplemente cuántos papás llegaron y que hubo esos cambios. En este estudio, al momento de tener el seguimiento, lo que pudimos saber fue, tuvimos un 72% que completó de papás todo el taller, un 72% completó 50% más del taller, 67% completaron 70% de las sesiones o más y un 62% completó el 100% del taller. ¿Qué pasa con los que no completaron? O sea, los que ya llegaron, está súper bien, qué bueno que ya llegaron, pero tenemos un porcentaje de papás que llegó con nosotros y se fue, o un porcentaje de papás que nunca llegó. ¿Qué pasa con ellos? Afortunadamente pudimos evaluarlos y lo que pueden ver ustedes acá es que justamente los papás que no asistieron y que abandonaron, si ustedes se dan cuenta, son los papás que están reportando los mayores problemas de conducta en los niños, internalizados, externalizados y total. ¿Qué quiere decir? Que se están yendo los que mayormente necesitan la intervención o que no están llegando. Y ese es un punto muy importante para nosotros para saber entonces qué cambios tenemos que hacer para poder llegar a esos papás que sí lo necesitan. No quiere decir que los que se quedan no lo necesiten, por supuesto que sí,
Pero en este afán de querer todavía beneficiar a más gente, ¿cómo podemos hacer para ofrecerles alguna alternativa y que no lo abandonen? Porque sabemos que en la medida que esos problemas no lleven a progresar, vamos a prevenir muchas cosas. Vamos a prevenir que el problema de conducta o internalizado progrese, y entonces en la adolescencia también vamos a poder prevenir otro tipo de cosas. Si ustedes se dan cuenta aquí, entonces en sintomatología depresiva y estrés parental es exactamente lo mismo. Quien completó tiene los menores puntajes contra los que no asistieron. Entonces esta información fue muy relevante para nosotros. Y finalmente, algo que tampoco habíamos podido contestar: tenemos buenos efectos, buenos resultados de esta intervención, pero ¿qué pasa con esos efectos en el tiempo? Se diluyen, desaparecen, y lo que pudimos hacer con los seguimientos que yo les comentaba fue justamente saber eso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la condición huellitas capas, que es esta azul. Después tenemos ¿cómo se llama? Rosa, que es capa solito, el control, y huellitas a solas. Si ustedes se dan cuenta, esta es la primera medición a la segunda, nuevamente vemos el defecto tan grande que tuvo huellitas capas, pero después de esto, en el primer seguimiento y segundo, los efectos se mantuvieron. Es decir, si no hubiera funcionado, veríamos aquí que se hubiera disparado o que hubiera subido los problemas de conducta, que los padres ya no usaran las prácticas de crianza o que los niños no estuvieran utilizando las habilidades sociales. Y algo muy interesante que vemos acá replicado es este efecto de la intervención de huellitas, que es lo que reporta la literatura. El aprendizaje de estrategias o de habilidades se va perfeccionando con la práctica, y pueden ver claramente aquí cómo en el último seguimiento se da todavía una reducción más importante en cuanto a los problemas de conducta. Aquí lo que estamos graficando es ¿qué pasó con los problemas de conducta después de que nos fuimos? ¿Se volvieron a incrementar? ¿Quedaron igual? ¿Decrementaron? Entonces vemos cómo en esta población sigue habiendo un efecto. Seguimos trabajando justo ahora para tener un siguiente seguimiento y ver qué es lo que pasa en cuanto al uso de las estrategias de crianza y de habilidades sociales. ¿Qué pasa con los papás? Sabemos que ellos también van reajustando algunas estrategias, y entonces saber qué tipo de refuerzos necesitamos darles. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos con esta intervención? Pues que justamente se demuestra que la intervención conjunta, la aplicación conjunta de estas dos intervenciones tuvo un mucho mejor efecto que solamente una de ellas, que obviamente este efecto integral y colateral en los niños y adultos permite la generalización de resultados. Esto fue muy claro tanto en los niños como en los padres, pero los padres empiezan a reportar beneficios de poder aplicar incluso estrategias no solo en casa, sino también en otros contextos como puede ser el laboral o con la pareja. Y que obviamente los cuidadores que utilizan estrategias de disciplina más efectivas y los niños que resuelven sus problemas con pares de una forma no violenta, lo cual estamos abonando a todo este problema que estamos viendo de agresividad en los planteles escolares o en nuestra comunidad, y que necesitamos trabajar con esto. Pero obviamente en este contexto mexicano, en donde tenemos una situación tan compleja de atender, este tipo de intervenciones grupales de múltiples agentes que pueden seguir beneficiando a lo largo del tiempo a más niños, a más adultos también, pues se está viendo que está siendo costo efectiva, ¿no? Y justo ahorita es el trabajo que queremos realizar, cómo poder acercar este tipo de intervenciones a un mucho menor costo, pues con el apoyo de toda una línea de trabajo que va a haber detrás de esto a futuro, ¿no? Pues con esto concluyo yo esta parte de la intervención, y me gustaría mostrarles un ejemplo. CONACYT nos obliga a partir del año pasado a los investigadores a disminuir esa brecha que hay en cuanto a la obtención de los resultados y cuándo llegan estos resultados a la comunidad. Entonces, como parte de este proyecto, se elaboraron 4 materiales de divulgación de la ciencia orientados a la población en general, y pues hoy va a ser el estreno justamente del primer video, que lo van a poder seguir toda esta campaña en la página de Facebook del Instituto Nacional de Psiquiatría. Van a salir los mensajes, los videos que se diseñaron, y van a salir una serie de mensajes prediseñados en Facebook con los resultados que ahorita les compartí, algunos obviamente ya adaptados coloquialmente. Y con esto los dejaría, espero que les guste, que los disfruten y que nos puedan seguir ahí en Facebook y compartir toda esta información. Muchísimas gracias.